Y bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, bueno, tanto tiempo no, un poco más de una semana, en realidad. Estamos comenzando un nuevo video en el canal Under Army, como siempre, repasando la rica discografía del rock y la música paraguaya en general. Vamos a retomar hoy con una discografía que ya hacía un tiempo que teníamos que haber retomado, que es la discografía de Crayolas, una de las bandas más representativas del sonido, podríamos decir, indie de la música paraguaya en los últimos al menos 10 años, un poco más capaz, con su segundo disco del año 2021, lanzado a finales de enero del año 2021, bien a principios de aquel año, Postmodern Days, segundo disco del grupo, como creo que ya lo dije, sucesor del primer disco que ahora mismo no estoy recordando el nombre porque estoy haciendo esto de manera bastante rápida, pero bueno, el primer disco de Crayolas ya lo tenemos analizado en el canal. Creo que fue uno de los primeros análisis que hicimos este año. No recuerdo muy bien, pero ya hará cosa de más de 2 meses creo que hicimos el último, así que está bueno retomar esta discografía. Being There es el primer disco de Crayolas, ahora lo estaba revisando. Y ese es el segundo, que es Postmodern Days. Me estoy acomodando todavía un poco, así que sepan disculparme si estoy un poco impreciso todavía. Ya me iré, digamos, ayornando. Sí, muchos de ustedes se estarán dando cuenta que la línea gráfica cambió en la miniatura. Está mucho más elaborada, como muchos de ustedes podrán intuir. La nueva miniatura fue hecha 100% por mí a mano y nada. Está hecha con IA, muchachos, obvio que está hecha con IA. La verdad que me sorprendió el resultado, tengo que reconocer. Hice el experimento de hacer una tapa con una miniatura con IA para el anterior video que hice del Asunciónico. Y me gustó tanto el resultado que dije, la puta, debería empezar a implementarlo también con el tema de los análisis discográficos. Así que el siguiente disco que tenía pendiente de analizar era Postmodern Days de Crayolas, así que dije, pues voy a intentar hacer una etapa con la IA, más o menos con el mismo estilo que hice con el video del Asunciónico. Y el resultado cuando salió me encantó, dije, la puta, esto está buenísimo. Hasta medio me impulsó a hacer más rápido el video, por eso lo estoy haciendo ya ahora. Es el Jueves Santo, hoy es el día Jueves Santo, es 2 de abril del año 2026. Este video va a salir el mismo día que lo estoy haciendo, probablemente por la noche. Así que bueno, no van a tener que esperar un día entero, o sea, yo no voy a tener que esperar un día entero para que finalmente se suba como normalmente suele hacer. Normalmente suelo grabar los jueves a la noche y el video sale 24 horas después, el viernes a la noche. Antes de comenzar con el análisis como tal, quiero comentarles un par de cosas. Lo más probable es que estoy pensando en ampliar un poco la temática del canal. Obviamente lo principal va a seguir siendo el análisis discográfico del rock paraguayo, pero estoy también analizando la posibilidad de empezar a analizar también música extranjera, música rock extranjera y música extranjera en general, internacional y demás, sobre todo de artistas y bandas que yo considero deberían ser más tenidos en cuenta y que son 100% nuevos. Hay varias bandas y varios artistas en la actualidad que están haciendo muy buena música, que están comenzando y que realmente, desde mi punto de vista, tienen potencial de convertirse en grandes estrellas y en grandes referentes en el futuro, pero en este momento como la gente todavía los pasa por arriba, entonces capaz empiece a analizar las discografías de ese tipo de artistas también, eso de cara al corto plazo. También tengo analizado hablar un poco de cine, de series. No va a ser la regla, eso de entrada les estoy diciendo, no va a ser la regla, pero cada tanto me quiero dar ese lujo, en particular porque hay una serie que a mí me apasiona muchísimo y de la que quiero hablar una vez que termine. Igual eso no va a pasar en el corto plazo, porque a ver, esta serie que estoy viendo, que ya cuando la publique se van a enterar cuál es, va a terminar en el 19 de junio de este año. Entonces probablemente después de que salga el final de esa serie voy a analizar la serie completa, voy a hablar totalmente de la serie porque realmente tengo muchas ganas de hablar de ella. Así que ya que tenía tanta ganas de hablar de esa serie, pues probablemente también me dedique a hablar de series y de películas. La primera película que estoy pensando analizar es esta película paraguaya Narciso, que de Marcelo Martinez, y que se va a estrenar creo que la próxima semana se estrena en cines acá en Paraguay. La verdad que tengo bastante ganas de verla.
Y una vez que la vea, pues vendré acá a darles mi opinión y a decirles qué tal fue. La verdad que tengo muchas ganas de verla. También estoy pensando ver la película Backrooms, esta película de terror nacida de una pseudo creepypasta publicada hace muchos años en internet. Entonces bueno, y la serie que finaliza el 19 de junio, con la que estoy obsesionado y que pienso hacer un análisis de este canal porque tengo muchas ganas de hacerlo, es The Amazing Digital Circus. Capaz ustedes la conozcan. Tengo realmente muchas ganas de hablar de esa serie, pero no lo voy a hacer ahora porque, como dije, la serie todavía no terminó. Quiero que termine para tener un panorama completo y poder hablar con propiedad de ella. Ya en su momento llegará ese análisis, si es que sobrevivo y si es que no pasa nada. En fin, nada. Digo esto porque digo eso en broma, pero sí, ha sido un comienzo de año, creo que lo comenté en el video anterior del Asunciónico. Ha sido un comienzo de año un tanto accidentado para mí por una serie de cosas que pasaron, y bueno, ojalá a partir de ahora las cosas no hagan otra cosa que mejorar. Mientras tanto estamos acá como siempre bancando todo. En fin, pasemos a hablar ya de este disco de The Crayolas, Postmodern Days, el segundo álbum de The Crayolas, su tercer trabajo discográfico si contamos el primer EP que lanzaron allá por 2017, que solamente tenía 4 canciones. El primer disco como tal es Being There del año 2018, y este es el segundo disco, Postmodern Days, que tiene la cantidad de 10 canciones. Hablemos un poco de la historia. Bueno, con Being There los Crayolas se habían posicionado bastante bien dentro de lo que era en ese momento ya incipiente pero ya muy pujante escena indie paraguaya. Estaban ahí codeándose con las principales bandas de esa época, que iban por ese lado. Tender Cage, X, probablemente X era la banda más importante de todas en ese sentido, es la que dejó un legado más grande, me parece a mí. Lamentablemente se separaron. Tender Cage también, que era la que más me gustaba. Y en cierta manera The Crayolas era, creo que después de X, la banda más popular dentro de dicho movimiento indie, ¿no? Tender Cage era como la banda más, podríamos decir, más respetada. Era como la banda que la gente veía como, esta es una banda que tiene un nivel internacional gigantesco, mientras que X y Crayolas competían por ser la más popular. Perdón. El éxito, o más bien lo llamativo que fue el primer disco de Crayolas, les dio la oportunidad de tocar en varios festivales importantes al año siguiente del lanzamiento de Being There. Particularmente tocaron en el Asunciónico del año 2019, si mal no recuerdo, compartiendo escenario con los Arctic Monkeys, por ejemplo, y a finales del año 2019 estuvieron en el Cosquín Rock. Según los propios integrantes de la banda, Walter Riffler en particular, que es el líder de la banda, les fue bastante bien en ambos festivales. Estaban con muchas ganas ya de sacar nuevo material, hasta que, bueno, todos sabemos que en el año 2020 llegó la pandemia. Aún así, los miembros de The Crayolas se decidieron a no parar su actividad, así que de todas maneras empezaron a grabar su nuevo disco, que lo grabaron totalmente durante el año 2020 y terminó saliendo a finales de enero del año 2021, una época bastante complicada. Ustedes saben que la pandemia tuvo como 2 oleadas, al menos acá en Paraguay tuvo como 2 oleadas muy fuertes. La primera fue obviamente a partir de abril de 2020, que tuvimos una serie de contagios masivos y varios fallecimientos tristemente por culpa de la enfermedad, pero la oleada más traumática, yo creo que en esto estoy dando un dato bastante certero, la oleada más traumática se dio a principios de 2021. O sea, este disco se lanza más o menos en la época en la que estaba por comenzar la oleada más fuerte. Fue la época en la que más gente se contagió y en la que más gente lamentablemente terminó falleciendo debido a esa tan maldita enfermedad que nos encerró durante 2 años. Fueron épocas muy duras, y The Crayolas, en medio de esa época tan dura, lanzó su segundo álbum, Postmodern Days. Obviamente lo presentaron en su momento, pero tardaron un tiempo en hacerlo, porque claro, en el 2021, con la vuelta, con esa segunda oleada que se dio, hubo como una especie de vuelta al encierro. La gente no salía tanto de su casa y demás. Y bueno, y eso. Nada más que decir, creo que la historia, no hay mucha más historia no hay mucha más historia de contar, es bastante corta. Eso sí, la banda para este punto de su carrera había sumado una nueva integrante. En este momento de su carrera, para este segundo álbum, la banda estaba conformada por, obviamente, Walter Riffler, Martín Herreros,
ambos en guitarra, Walter Riffler también el cantante principal y en guitarra, y Martín Herreros en guitarra, Fernán Villalba en batería, Ana Paula Aranguren en bajo, y la nueva integrante del grupo que era Gea Cáceres, que pasaba a tocar el teclado y también hacía coros. Estoy mencionando esto porque es muy importante para lo que es el sonido del disco, ya van a ver por qué. En fin, creo que no hay mucho más que decir. Voy a pasar directamente a hablar de lo que es el disco en sí, a dar mi reseña sobre el mismo. A ver, la verdad que el nombre de Postmodern Days, días postmodernos, le queda como anillo al dedo al disco, porque el sonido que tiene es muy postmoderno, mainstream de la época. Con eso no estoy diciendo que sea malo para nada, al contrario. Es un disco que, en cuanto a producción, se nota que deja un poco de lado la espontaneidad y la frescura del primer disco Binder, que era un disco mucho más... me hacía recordar más al indie rock, el sonido, al estilo de producción del indie rock de los 90, el primer disco de Crayolas Binder, algo que a mí me fascinaba. Y este disco directamente toma la producción y la hace mucho más pomposa, mucho más dreamy, mucho más en condescendencia con lo que era el indie rock comercial o el indie pop comercial de la época, finales de la década del 2010, comienzos de 2020 y demás. Básicamente el estilo de producción que tenían ya por esta época bandas como Conociendo Rusia, por ejemplo, que, a ver, Conociendo Rusia no es una banda que me guste, de hecho me tiende a generar cierto rechazo, pero bueno, no tanto por la producción, sino por el hecho de que sus canciones no me gustan, me parecen muy superficiales. En el caso de Crayolas, ellos no caen en eso, aunque sí copian el estilo de producción. Este estilo de producción tiene mucho más sobrecarga de ecos, mucho más sobrecarga de delay, muchísimo más tratamiento en cuanto a las voces. Ya en el primer disco, en Binder, había un tratamiento muy cuidado respecto a las voces de Riffler. No creo que la bajista era la que le hacía coros en ese primer disco. Había obviamente un tratamiento muy fuerte, porque bueno, este estilo de música que hace de Crayolas necesita de ese tratamiento con mucho eco, con mucho delay sobre las voces, pero en este disco es mucho más marcado eso, y hay sobre todo mucho más énfasis en este álbum del teclado, del teclado tocado por Gea Cáceres, que es fundamental para darle ese sonido más spacey más spacey a las canciones, ese aura tan espacial que tienen las canciones. Me gusta más, me gusta menos que el primero. La verdad que a mí el primero me tiende a gustar más, eso tengo que reconocer, pero ya por una cuestión de gusto personal. Yo siempre he sido una persona que, salvo ciertas excepciones, la música más directa, más cruda, el sonido más rockero me tiende a gustar más que el sonido más exageradamente dreamy que muchas bandas han adoptado en los últimos 10 años sobre todo. Respecto a las canciones como tal, a mí me pasó una cosa con este disco que yo reconozco que puede ser capaz culpa mía, o capaz puede ser por una cuestión de que, no sé, capaz mi cabeza no estaba del todo centrada y por eso no terminaba de retener muchas cosas cuando lo escuchaba, porque lo escuché varias veces este disco. Había un punto en este disco en el cual yo lo estaba escuchando, en el cual como que las canciones se me perdían. O sea, yo escuchaba la canción, pero no las podía retener por alguna extraña razón. Ya voy a explicar cuando haga canción por canción cuando esto comienza a pasar en el tracklist. Pero no sé por qué me pasaba. O sea, yo escuchaba las canciones, puede que hasta me gustasen, pero una vez que terminaba la canción ya no me quedaba nada de ella. Era raro. No me pasó eso con Binder, de entrada les voy diciendo. Con Binder las canciones eran muy inmediatas, me gustaban y después quedaban en mi cabeza. Acá me costó un poco más. Tengo que reconocer de hecho que escuché el disco muchas veces y me llegó a pasar que cuando terminaba de escuchar el disco completo, volvía a algunas canciones puntuales para poder recordar cómo eran y para poder recordar por dónde iban y para no perderme, porque quería hablar bien de canción por canción. Y si estoy como dudoso acerca de lo que escuché, como que no podía terminar diciendo cualquier cosa. No sé, me pasó eso con este disco. Como vuelvo a repetir, capaz estaba demasiado distraído, capaz mi cabeza estaba por otro lado y por eso no terminé me costaba, digamos, retener muchas canciones acá en este disco. Pero al menos a priori, luego de escucharlo varias veces, sí les puedo decir que me gusta más el primero. No creo que este disco sea malo, para nada digo que sea malo, pero
el hecho de perder la frescura que tenían en el primer disco y reemplazarla con esta producción mucho más pomposa, yo creo que le quitó un poco su encanto a los Crayolas en este álbum en particular. No digo que no podían avanzar en cuanto a recursos de producción, al contrario, yo creo que eso es algo siempre muy positivo, pero yo creo que desde mi punto de vista el álbum capaz me hubiese gustado un poco más si ese avance de producción se hacía bajo la base de la frescura que tenían en el primer disco, porque yo siento que la producción en este disco directamente se dedica a sacar a Crayolas sacar de la frescura esa frescura de Crayolas y transformarla en algo mucho más, digamos, mucho más amigable para con lo que es la música indie pop actual, que salvo ciertas excepciones tengo que reconocer que no tiende a gustarme mucho. Pero bueno, como dije, son cosas que ya tienen que ver con mi gusto personal. ¿Recomendaría este disco? Yo creo que no hay razones para no recomendarlo. Si a uno le gusta la música actual, este disco le va a encantar, eso estoy 100% seguro. El estilo de producción de este tipo de álbumes tiene como una particularidad, es como que hereda el estilo de producción de sonidos de los años 90, como particularmente el Dream Pop y el Shoegaze, pero sobre todo el Dream Pop, esta cosa de eco saturado y demás, como para crear una atmósfera. Pero lo que tenía el Shoegaze y lo que tenía el Dream Pop era que esa atmósfera de producción que creaban era mucho más abrasiva, era mucho más, digamos, era mucho más envolvente. Realmente vos escuchabas un disco de Shoegaze o de Dream Pop y esa atmósfera te envolvía. Este estilo de producción, que en cierta manera toma cosas de ese estilo de producción de los 90, del Shoegaze y del Dream Pop, lo que hace es mostrar una versión mucho más descafeinada de ese estilo de producción. No sé si me doy a entender, es como una versión popera del estilo de producción del Shoegaze y del Dream Pop. Es una cosa medio extraña, y esto hasta se ve en artistas poperos, o sea, en artistas poperos como tal, así de mainstream, de gran consumo. Yo a veces escucho canciones de artistas como, no sé, voy a decir un disparate, habrá gente que se sorprenderá, pero he escuchado canciones de Sabrina Carpenter, por ejemplo, que medio tienen ese estilo de producción. Obviamente que la música no tiene nada que ver con el shoegaze ni con el dream pop, pero el estilo de producción que tiene, esa cosa de simular lo-fi, pero simular ser lo-fi, pero al mismo tiempo siendo muy limpio todo, con los ecos saturados, con las voces con un montón de delay, eso es como, vuelvo a repetir, tomar el estilo de producción del dream pop y hacer una versión descafeinada del mismo para hacerlo más poppy. Siento que le pasa eso un poco a este disco, aunque obviamente la música de Crayolas es mucho más es lo suficientemente interesante como para no hacer que eso sea algo malo, o para no hacer que el disco sea malo por eso. Pero bueno, como dije, el primer disco me tiende a gustar más por su frescura. Este disco, la sobreproducción, como que yo siento que le quita mucho de ese encanto que tenía el primer álbum le quita un poco, le quita de Crayolas ese encanto que tenían en su primer disco. Pero bueno, ya veremos cómo avanza con el tercer disco que vamos a analizar próximamente, que si mal no recuerdo es apenas del año pasado. En fin, vamos a meternos ya entonces en el canción por canción. El álbum arranca con Look at the Sun. El inicio de Look at the Sun es muy curioso porque me hace acordar mucho a Revolver de los Beatles, que tenía que fue, bueno, es uno de los discos de los Beatles en donde ellos empezaron más a experimentar propiamente con la producción. Le metían estos sonidos que parecían que estaban reproducidos al revés y demás. Look at the Sun comienza con un truco más o menos similar. Después entra una guitarra que simula casi que suena casi como un sitar, se nota que es una guitarra pero que simula ser un sitar, metiendo un punteo más o menos medio indio. Y después la canción comienza con un verso que suena bastante oscuro para los estándares de Crayolas en esta época, hasta que llegamos al coro, podríamos llamarlo coro, que ya es mucho más alegre, mucho más dreamy, mucho más romántico, melancólico y demás. Ya en esta canción empiezan a aparecer los coros de la tecladista Gea Cáceres, que hace un gran laburo con los coros. La verdad que es un genial complemento para la voz de Walter Riffler. Le da un toque mucho más
mucho más romántico. La voz de Walter Riffler, la manera de cantar de Walter Riffler, que está muy en línea con lo que son muchos cantantes indie actuales, que tienen como esta manera de cantar que tenían los Blink 182, particularmente Tom DeLonge, esta especie de canto medio de hinchada de fútbol, podríamos decir, o manera, esta voz de tipo de hinchada de fútbol, pero llevado al sonido más dreamy de este tipo de artistas, como de Crayolas y demás. Bueno, Walter Riffler tiene mucho esa manera de cantar, y Gea Cáceres le da un toque muy interesante al ser ella una cantante mucho más melódica, que le da un colchón de belleza a la voz mucho más interesante, ¿no? Look at the Sun, buen inicio. Es un inicio un tanto extraño en realidad, es un buen inicio, pero es extraño al mismo tiempo, porque hay solamente 2 canciones en este disco que más o menos puede considerarse, digámosle, oscuritas. Curiosamente, una es la primera, y hay otra que después ya vamos a llegar, pero que no son el sonido. Ninguna de esas 2 canciones representan de manera del todo fiable el sonido como tal del disco. Es una cosa muy particular, sí el estilo de producción, pero no el estilo musical propiamente del disco. En fin, después viene mi canción favorita del disco, la canción número 2, que es Una Flor. Creo que es la única canción en español, ¿no? A ver, sí, es la única canción en español del disco, Una Flor, que me hace recordar mucho el primer disco. Solo que claro, ya tiene el estilo de producción de Postmodern Days, pero bueno, es una canción que va mucho, que a nivel de composición está muy en línea con lo que era el primer disco. Es una canción ágil, es una canción muy juvenil, muy fresca, con una serie de punteos melódicos de guitarra muy bellos. De vuelta Gea Cáceres acompañando de gran manera la voz de Walter Riffler, dándole un colchón dándole un colchón armónico maravilloso. La canción después, casi hacia el final, baja un poco la intensidad y pasa a hacer un ritmo mucho más lento. Una gran canción, como dije, mi canción favorita del disco, por lo juvenil, por lo fresca. Es una de las canciones de este disco donde de Crayolas logra conservar parte de esa frescura que tenían en su primer trabajo, y eso me encanta. Siento que si iban por este lado, pero con este estilo de producción, y todas las canciones más o menos tenían este perfil, o sea, conservando la frescura del primer disco, pero añadiéndole la producción de este álbum, capaz el disco era un poco mejor, pero bueno, es lo que hay. Después viene una pequeña cortina, que es Invitación, que básicamente es una pequeña cortina instrumental atmosférica, en donde se escucha un locutor diciendo: estás escuchando lo nuevo de Crayolas, algo así como un locutor de esos de FM de antaño, sobre todo aparecían a la noche. Y llega la canción número 4, que fue uno de los sencillos de este disco, con un videoclip incluido, que es Disco Stu. Disco Stu no hace publicidad. Bueno, Disco Stu es, como su nombre lo indica, una canción que combina el estilo indie rock, indie pop de Crayolas, con las típicas melodías, punteos melódicos de la guitarra, con música disco y funky, básicamente. ¿Qué tan bien sale? Bastante bien. La canción tiene un aire, al incluir estos toques de música disco y música funk, digámosle que de Crayolas adquiere una elegancia mucho más marcada en su sonido, que a la vez contrasta de muy buena manera, esto lo digo en el mejor de los sentidos, contrasta con la manera de cantar de Walter Riffler, que tiene, como dije, esta manera de cantar muy típica de bandas como Blink 182 y demás, de Tom DeLonge. Esta manera de cantar con melodías muy juveniles, con voces así muy digamos juvenil, muy frescas, lo cual contrasta de muy buena manera con el sonido tan sofisticado, con la apariencia tan sofisticada que tiene el sonido de esta canción Disco Stu, con esos arreglos funkies y de música disco, pero al mismo tiempo combinándolo, como dije, con los punteos melódicos típicos del indie pop, indie rock que hacía de Crayolas. Además le meten un saxofón ya casi al final de la canción. El saxofón le da todavía más elegancia al tema. Sin duda que es una canción interesante, Disco Stu, por la ensalada de cosas que se metieron por la cantidad de cosas que se metieron en la licuadora, y el hecho de que haya salido tan bien la canción habla muy bien de la banda, sin duda. Bueno, el videoclip está bastante bien también. Está ahí la banda con un fondo verde, pero tirando muy típico con un fondo verde que después se rellena con imágenes muy típicas de los 70.
en cuanto a la estética y demás. Ellos también de hecho lucen como una banda de los 70 con esas camisas, con esos sacos grandes y demás. Está bastante bien. El disco estuvo, gran canción. Después viene la parte del disco en donde yo empecé como a tener problemas para recordar muchas canciones y por eso tuve que refrescarlas constantemente. Serían 3 las canciones que tienen ese problema. La canción número 5 es You Should Know, que es una de las canciones más dreamy del disco, que bueno, está bastante bien. Yo escuchándola la disfrutaba, pero como dije, es una canción que cuando terminaba después me costaba recordar mucho de ella, por eso que tuve que refrescarla varias veces para quedarme con digamos quedarme con algo. Como dije, es una canción dreamy, muy típica muy adaptable, digamos, al estilo de producción de este disco, este indie rock bastante popero, con melodías, con punteos de guitarra melódicos y con una voz con una sobrecarga de delay y de eco encima, con una voz secundaria, la de Gea Cáceres en el teclado, acompañando muy bien, sirviendo como colchón. Tiene un aire muy nostálgico, muy romántico. Está bastante bien, como dije, pero como dije hace un rato también, o sea, es tan estándar esta canción para lo que es este sonido en particular del disco, que a uno se le puede llegar, o sea, a mí al menos me pasó que se me olvidaba casi apenas terminado, una cosa medio rara. Podría decir casi lo mismo de New Order, que es la canción número 6, salvo por un pequeño detalle. La canción se llama New Order. A muchos de ustedes se les vendrá a la cabeza obviamente la banda New Order, la legendaria banda New Order de synth pop y demás, y se nota que está inspirada en eso la canción, al menos tiene una referencia a eso, porque cuando inicia la canción comienza con un pequeño sonido de una pequeña caja de ritmos que hace recordar mucho a Blue Monday, al inicio de Blue Monday. Después la canción como tal es una combinación de cosas. Por un lado es una típica canción dreamy de Crayolas, hasta que llega un momento en el cual la batería acelera el toque en el hi-hat y ahí hace recordar un poquito más a New Order. Ustedes recordarán que Stephen Morris, baterista de New Order y de Joy Division, siempre ha sido un baterista muy creativo, o era un baterista muy creativo en su época, por la velocidad que le imprimía a su manejo del hi-hat, que es su manera de tocar es fundamental para el desarrollo del post-punk y del synth pop. Bueno, esa manera de tocar de Stephen Morris a momentos aparece en esta canción. No está presente en toda la canción, pero a momentos aparece, y yo creo que ese es uno de los homenajes que le hicieron a New Order con el título y demás. Sacando eso, la canción en sus momentos más dreamy es un poco parecida, más o menos le pasa lo mismo que le pasaba a la canción anterior, You Should Know. Es una canción muy estándar para el estilo de producción y lo que plantea este disco, a tal punto de que puede que se te olvide cuando la termines de escuchar. Tiene la ventaja de que tiene estos detalles que hacen recordar a New Order, y eso más o menos le da un poquito más de puntos a la canción, pero fuera de eso, como dije, es una canción que parece muy estándar para este disco, al punto de que se puede llegar a escapar. Lo mismo, en este caso sí, ya no sin ningún atenuante, le puede pasar a Popsy. Popsy es casi un clon, una hermana gemela de You Should Know. Tiene más o menos el mismo perfil, obviamente que no es la misma canción, pero tiene más o menos el mismo perfil. Sonido muy dreamy, muy romántico, muy nostálgico, tiene cierta agilidad. Walter Riffle cantando como canta, Gea Cáceres haciendo muy buenos coros por debajo, el teclado con un protagonismo importante, que lo tiene casi todo el disco, dándole este aire más espacial. Como dije hace un rato, una canción muy estándar para este tipo de álbumes. Uno la termina de escuchar y se le escapan muchas cosas. Eso sí, jamás diría que estas canciones son malas, porque malas no son, pero sí tienen ese problema de que cuesta retenerlas en la cabeza debido a los estándares que pueden ser para este tipo de discos. Eso ya se acaba a partir de la canción número 8, que es Winston. Winston es una especie de balada onda smooth, muy elegante, por supuesto matizado todo esto con el estilo de producción y el sonido como tal de The Crayolas. Me parece una cara muy interesante de la banda esta. No es común, no era común, al menos en esa época, que este tipo de grupos tuviese este tipo de elegancia a la hora de hacer baladas, porque cualquiera podría hacerte una balada muy melódica, muy romántica con este tipo de sonido, pero
Winston es mucho más smooth, como dije, mucho más, hasta me animaría a decir un poco más oscura, mucho más misteriosa. Está bastante bien, le queda también muy bien el nombre. Winston no recuerdo la marca de qué era de algo, Winston era la marca de algo, pero no recuerdo de qué, pero normalmente era una marca que se asociaba mucho con la elegancia en otras épocas. Después viene el segundo corte de difusión del disco, que también tuvo un videoclip, que es Love Ain't Easy. Podría ser, junto con Una Flor, la canción que más hace recordar al sonido del primer disco de The Crayolas. Es una de las canciones más ágiles, es una de las canciones más frescas, más juveniles, con más energía. Tiene un videoclip buenísimo que hace recordar mucho a las películas de gangsters y a las películas de Tarantino, particularmente Kill Bill. Se filmó en el Arsenal Quay, en el bar Arsenal Quay, que está en la zona del microcentro. El videoclip es muy simpático. Básicamente la banda está tocando, hay un grupo de mafiosos que los está viendo ahí mientras juegan a las cartas y qué sé yo, y aparece una chica al final, onda Kill Bill, con una espada, con un sable que los mata a todos, y a los únicos a los que no mata es a los Crayolas que estaban tocando. Es un videoclip muy bueno. Y la canción como tal, como dije, es de la que más recuerda el primer disco, es de las más frescas, es de las más ágiles, es de las más enérgicas. Por eso creo que es una de las que más conectó conmigo, junto con Una Flor. Está bastante bien. Y el disco cierra con otra rareza, la canción número 10, que es Walking in the Night. Que Walking in the Night es básicamente una especie de balada onda western, medio de vaqueros. Tiene ese aire, además tiene esa particularidad de Walter Richter silbando una melodía, una cosa muy típica de la música de las películas de western en otras épocas, allá por los 50, 60 y 70. Está bastante bien, es un experimento algo extraño, pero que queda bastante bien. Se nota que los Crayolas tienen una especie de gusto, al menos Walter Richter lo tiene, una especie de gusto por la cultura, por la estética western, tanto en la música como en otros aspectos, porque en el disco anterior, en Being There, ya tenía una canción que se llamaba Tijuana, que era instrumental, que más o menos también hacía recordar a las películas western de otra época. Entonces el hecho de que te metan una balada con este sonido que vaya también por el mismo lado, pues no sorprende. Al finalizar esa balada se escucha otra canción grabada, obviamente, anglosajona. No reconocí la canción. Si alguno de los miembros de Crayolas escucha esto y me puede decir cuál es la canción que se escucha al final, que me lo diga. Pero se nota que es una canción que también iba mucho por ese estilo. Es una canción muy antigua, eso sí se nota. Y así terminamos el análisis de Postmodern Days, segundo álbum de la banda de Crayolas. Bueno, un disco que está bastante bien. Me gusta más el primero, pero aún así jamás diría que este es un disco malo. Está bastante bien y me parece, dentro de todo, un disco recomendable, sobre todo si a uno le gusta la música actual y sobre todo este tipo de música este tipo de indie rock, indie pop tan dreamy, sobre todo, que se ha hecho muy famoso en las últimas décadas. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartan este video para que mi laburo llegue a más gente. Y nada más que decir, esperemos que la próxima semana podamos volver a escucharnos. Felices Pascuas para todos. Chao, chao, nos vemos.